Vietnam, el antes y el después. La historia de Vietnam es mucho más que milenaria. Es de las más antiguas de Asia, con más de 3000 años atrás para referirnos a ella. Es un país que estuvo bajo el yugo de algunas dinastías chinas y después fue colonia francesa hasta el siglo XX, cuando consiguió su independencia total. Actualmente, tras un siglo XX que pasará a la historia por la conflictividad del lugar, con guerras como la que mantuvo en los 60 con Estados Unidos o con la invasión de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, es un interesante país tropical para visitar. La primera referencia habla de Vietnam 4000 años atrás, con las primeras tribus poblando esta región, si bien las primeras constancias no se encuentran hasta 700 años antes de Cristo, cuando se formó el reino de Au Lac en la zona norte. En el 208 a.C., la dinastía Qin formó lo que se conocía como Nam Viet, al sur de China. Era el origen del país que hoy conocemos. Estuvo bajo el mando chino en sus primeros siglos de existencia, concretamente hasta el siglo X. Durante todos estos siglos, las diferentes dinastías chinas fueron gobernando este país. Desde el siglo I al siglo VI, el sur de Vietnam actual formaba parte del Imperio Hindú Funan. El Imperio Champa apareció aproximadamente en la actual Da Nang a finales del siglo II y se extendió hacia el sur en la actual Nha Trang en los alrededores del siglo VIII. Los chinos conquistaron el delta del río Rojo en el siglo II y mantuvieron su dominio durante 1000 años, periodo marcado por una resistencia vietnamita tenaz y por revoluciones constantes. El control chino finalizó en el año 938 cuando Ngo Cuyen derrotó a las tropas chinas en el río Bac Dang. En el siglo XV entramos en la época feudal de esta región. Era un momento en el que los vietnamitas se extendían hacia el sur del delta del río Rojo y repobló gran parte del delta del Mekong, creciendo como país. Eran tiempos de la dinastía Lý, que antecedió a la dinastía Mạc. En 1858, fuerzas militares dirigidas por franceses y españoles atacaron Da Nang como reacción al asesinato de diversos misioneros. La colonización francesa. La política anticatólica del emperador Minh Lamant dio a los franceses el pretexto para intervenir en Vietnam. La vieja dinámica de invasiones y ocupaciones comenzó de nuevo, pero esta vez por fuerzas llegadas desde Francia. El gobierno francés deseaba crear un territorio de influencia estratégica y religiosa en Indochina, pero la corte imperial vietnamita de Hue denegó su petición de establecer un consulado francés y un agregado comercial en Da Nang. Los franceses respondieron a esta negativa ocupando Da Nang. En 1861, Francia conquistó Saigón. 6 años más tarde, toda la parte del sur del país, rebautizada con el nombre de Conchinchina, fue agregada por el gobierno francés en calidad de colonia. Desde luego, los vietnamitas no se sentían más felices viviendo bajo la dominación francesa de lo que se habían sentido con los chinos, y a comienzos del siglo XX se habían formado vanos movimientos nacionalistas de resistencia. El nacionalismo se intensificó, y en Vietnam, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa de 1917, aunque no provocó nada parecido en Vietnam en ese momento, sí tuvo impacto grande en la historia vietnamita, sobre todo por la influencia que ejerció un joven revolucionario, Nguyen Dat Tan, quien más tarde se haría célebre como Ho Chi Minh. En 1930, siguiendo instrucciones de la Internacional Comunista, Ho Chi Minh consiguió reunir a varios grupos comunistas y fundó el Partido Comunista Indochino. La finalización de la Segunda Guerra Mundial con la rendición japonesa supuso el mejor momento para Ho Chi Minh para iniciar la revolución para la independencia de Francia. Esta época constituye un periodo confuso de la historia de Vietnam. Miles de vietnamitas se enfrentaron con armas a los franceses, pero sin embargo muy pocos conocían la identidad e ideología de su jefe y partido. El avance de la China comunista a finales de la década de 1940 favoreció la lucha comunista. Después de las guerrillas de Ho eliminaron
varios puertos franceses en la frontera china. Los dos países limítrofes establecieron relaciones directas por primera vez en la historia, ya que China había sido históricamente una nación agresora y ahora suministraba a la joven República de Vietnam materiales militares para modernizar el ejercicio del bien. La guerra finalizó oficialmente el 20 de julio de 1954, tras las largas negociaciones mantenidas en Ginebra, pero Vietnam, al conseguir una total independencia, perdió su unidad. Los acuerdos firmados en Ginebra pedían al país la parte del norte pasó a llamarse República Democrática de Vietnam, y el sur recibió el nombre de República Democrática del Sur. Guerra de Vietnam. Fue un conflicto bélico que enfrentó entre 1955 y 1975 a Vietnam del Sur, con el apoyo de Estados Unidos, contra Vietnam del Norte, que contaba con el respaldo de China y la Unión Soviética, en el contexto general de la Guerra Fría. Las facciones en el conflicto fueron, por un lado, la República Democrática de Vietnam, con el apoyo de movimientos guerrilleros subvietnamitas como el Vietcong. Por el otro lado, los Estados Unidos con todo su poder militar y logístico y el apoyo de República de Vietnam. Cuando Japón es derrocado en 1945, los países de la Indochina francesa buscaron aprovechar la oportunidad para separarse de la Unión y proclamar su independencia, en un intento por evitar que los franceses regresasen a recuperar la soberanía colonial. En septiembre de 1945 es derrocado Bao Dai, quien desde 1926 había gobernado Vietnam como emperador bajo control de Francia, y es proclamada la independencia de la República Democrática de Vietnam del Norte por la Liga Viet Minh de partidos nacionalistas que, bajo predominio del Partido Comunista, encabezada por Ho Chi Minh, acabó. Este es el elegido como presidente del nuevo país. La imposibilidad de lograr acuerdos políticos y económicos satisfactorios entre ambos países condujo al enfrentamiento armado iniciado en diciembre de 1946. Con respaldo de Francia, Bao Dai instauró el Reino de Vietnam, Vietnam del Sur, en julio de 1949. En la Conferencia de Ginebra, en la que se reunieron los delegados de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur con los de Francia, Gran Bretaña, la URSS, Estados Unidos, China, Laos y Camboya, se unieron para firmar el propósito de discutir el futuro de toda Indochina. Estos acuerdos no fueron cumplidos en su totalidad. Esta región pronto empezó a verse involucrada en el conflicto Oriente-Occidente, debido a la expansión del comunismo proveniente de China sobre territorio vietnamita, y a la intervención de Estados Unidos para contrarrestarla. Con un nuevo concepto de colonialismo en los países recién independizados, económicamente débiles y políticamente inmaduros, y por lo tanto presa fácil del comunismo, Estados Unidos apoyaba al régimen legítimo, proporcionando dólares, armas, instructores militares, pilotos, aviones mando estratégicos y tácticos. Sin embargo, lo que defendían eran sus intereses en la zona, los cuales se orientaban hacia las riquezas mineras, y que intentaban disimular con frases como asegurar el derecho de los pueblos a la paz y a la libertad. Intervinieron directamente en Vietnam a partir de 1961, sin previa declaración de guerra. Después de bombardeos continuos entre unos y otros, el 27 de enero de 1973, Hanoi, Saigón y el gobierno revolucionario provincial firmaron en París los acuerdos por los que se retiraron las fuerzas estadounidenses. El 27 de enero de 1973, las delegaciones de Estados Unidos, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte y del Gobierno Revolucionario Provisional concluían las negociaciones de la Conferencia de París, firmándose unos acuerdos por los que se establecía el cese del fuego y la retirada estadounidense de Vietnam del Sur. En marzo siguiente, los acuerdos se complementaron con otro que preveía la unificación de los dos territorios. Tras la retirada de las tropas estadounidenses, la guerra continuó por 2 años más hasta que, en abril de 1975,
se consumaba la victoria total del FNL y el fracaso definitivo de los Estados Unidos, con la toma de Saigón y la unión entre el norte y el sur, proclamándose la República Socialista de Vietnam en abril de 1976. Periodo posguerra. Tras el periodo de la Guerra de Vietnam, empecemos esta etapa que habla sobre las relaciones que ha existido con otros países desde esta fecha, así como los distintos gobernantes a raíz del hecho en el que Saigón se rindió a Vietnam del Norte el 30 de abril de 1975. La reunificación de Vietnam por los comunistas significó liberarse tras más de 100 años de dura represión colonial, pero no tardó en iniciarse una represión interna a gran escala. Cientos de miles de sureños huyeron del país, creando un aluvión de refugiados durante los 15 años siguientes. Tras esto, China siguió con su búsqueda de expansión y conquistó Camboya a finales de 1978, así como que atacó a Vietnam en 1979. La guerra duró tan solo 17 días, pero la desconfianza entre chinos y vietnamitas se prolongó más de una década. En relación con otros países, cuando en 1991 cayó la Unión Soviética, Vietnam se intentó acercar a países occidentales, consiguiendo varios pactos de paz y cooperación con otros países. Durante la década de 1990 llegaron las inversiones extranjeras y el ingreso del país en la Asociación de Naciones del Sureste Asiático. Estados Unidos estableció relaciones diplomáticas con Vietnam en 1995 y Bill Clinton y George Washington visitaron Hanoi. Vietnam fue aceptado previamente en la Organización Internacional del Comercio en 2007. Las relaciones con China, su enemigo histórico, han mejorado notablemente, aunque los ciudadanos le siguen manteniendo rencor por sus actuaciones pasadas. En el ámbito político, dos personas han sido los que han dirigido la Politburo, que es el llamado Consejo General Vietnamita. Desde 1986, Nguyen Van Ly fue el encargado de llevar el país, siguiendo los ideales machistas-leninistas propios de su partido, el Partido Comunista Vietnamita. En el 9º Congreso Nacional de 2001, Nguyen Du Man fue nombrado nuevo secretario general, siguiendo las pautas de su antecesor. La actualidad en Vietnam. Actualmente Vietnam es un país con una densidad de población de 246 habitantes por kilómetro cuadrado, con una superficie de 131.698 kilómetros cuadrados. Su idioma oficial sigue siendo el vietnamita y se rige como una república socialista unipartidista, que consiste en que un partido político gobierna sin competencia alguna. Su presidente es Truong Tan Sang y su capital es Hanoi, pero sin embargo no es la más poblada, ya que es la ciudad de Ho Chi Minh con 9 millones de habitantes aproximadamente, la que ha llegado a convertirse en una de las ciudades más grandes del sudeste asiático. Respecto a nivel económico, Vietnam se ha convertido en los últimos años en uno de los países emergentes a nivel económico del mundo, ya que en 1986, en el 6º Congreso del Partido Comunista de Vietnam, se decidió el abandono del sistema económico marxista y se añadieron elementos de mercado llamados Duo Moi en el lenguaje vietnamita y que significa renovación. En 2007 consiguió ampliar su economía en un 8,5%, lo que le colocó a este país en uno de los países con más índice de desarrollo a nivel internacional. Además, Vietnam es uno de los países con menos desempleo del mundo que ha conseguido reducir su pobreza en un 15% de la población actual y su pobreza extrema hasta un 2%. Su religión es al 80% el budismo Mahayana, aunque un 8% de la población es cristiana y de ellos 6 millones son católicos y 1 millón protestantes. El resto de la población pertenece a otros tipos de budismo. Indagando un poco más en el espacio político de Vietnam, se rige a través de un sistema potente centralizado por el Partido Comunista de Vietnam, antes llamado Partido Laboral de Vietnam. Teóricamente, hablando del gobierno es diferente o independiente al partido político, pero en la práctica recibe la mayoría de sus órdenes o instrucciones desde el partido que se dice independiente.